A Gabriel Herrera Salazar. Él es doctor en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias sociales y humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, y licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Se ha especializado en los campos de ética, filosofía política y filosofía de la liberación. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación postdoctoral La subsunción de la filosofía de Marx en algunos filósofos de la UAM Iztapalapa, en el posgrado en Humanidades de la UAM, en la línea de filosofía moral y política. También se ha desempeñado como docente y su trabajo ha estado dirigido a los jóvenes. Autor de los libros Vida Humana, Muerte y Sobrevivencia de 2015 y Ensayos Heréticos de 2016. Hoy es el tercer expositor presentando este libro de Enrique Husserl. Gracias, Gabriel. Gracias a la Comunidad Teológica de México que nos abre el espacio, a Diego que estuvo moviéndose, a todos por venir, a Ricardo que está por allá también, que estuvo en toda la logística de este evento, y evidentemente voy a tratar de ser breve porque no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar al doctor, y bueno, quiero dedicar estas palabras a Saraí, que hace un par de semanas decidió quitarse la vida, una niña de 13 años, ¿no? Entendamos en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Estamos en este contexto, ¿a quién le estamos diciendo? Este texto que les presento es un trabajo más extenso, son 5 paginitas que escribí para este evento específicamente. La investigación tiene más, lo voy a poner en un plano teórico, algunos me van a entender, algunos dirán no le entiendo nada, ¿no? Y pues hay que leer, ¿no? Hay que leer lo más que podamos. ¿Qué puedo decir, no? Entonces, comienzo, tengo la mala costumbre de escribir lo que voy a decir, porque si no luego me pierdo, y no quiero ahorita perderme, porque hay muchos temas sobre la mesa. En las metáforas teológicas de Marx, este libro, 6 de los 8 capítulos fueron escritos antes de la crisis del socialismo real acaecido en noviembre de 1989. Los otros 2 entre 1990 y 1991, y el apéndice en el 2014. El texto intenta mostrar que el producto teórico de Marx tiene muchas posibilidades de crecimiento en el futuro. Este texto se publicó por primera vez en 1993. Las metáforas teológicas en el discurso de Marx como tema expuesto tiene relevancia y novedad en el desarrollo de las investigaciones sobre el pensamiento de Marx y el marxismo, puesto que genera un nuevo impulso en la filosofía crítica. Las metáforas teológicas de tradición judía que utiliza Marx para criticar el fetichismo del capital no están lejos del horizonte existencial de Husserl y sus investigaciones críticas en la cultura semita, trabajadas a profundidad de 1961 a 1969. Voy a citar, dice Husserl: es bueno indicarlo desde el comienzo. Nuestra posición difiere de la de nuestro colega José Porfirio Miranda, que en su famosa y mundialmente conocida obra Marx y la Biblia, que se publicó en el 69 y traducida a muchas lenguas, y posteriormente en el cristianismo de Marx, una edición del 78, se inclina en probar que Marx fue subjetivamente cristiano. No es esta nuestra estrategia argumentativa. Demostraremos, y sobre todo en su obra madura, a partir de los Grundrisse y teniendo en cuenta la lógica filosófico-económica de El Capital, que Marx tiene y sostiene objetivamente un discurso teológico implícito, negativo, metafórico, pero no por ello menos pertinente. Fin de la cita. Eso está en la nota 27. Para nuestro filósofo latinoamericano, aquí presente, toda la producción teórica de Marx tiene referencias constantes de metáforas teológicas empleadas sistemáticamente y abren un horizonte nuevo en la tradición marxista.
lo que exige una lectura oblicua, oblicua, atenta y abierta, que no se había dado entre marxistas ni entre antimarxistas. La metáfora tiene menos precisión analítica que el concepto, pero tiene una extensión y significación mayor que él. Tiene mayor capacidad de apertura, lo que hace sugerir un doble sentido, una referencia semántica connotativa más rica, aunque menos precisa. La estrategia argumentativa de Dussel nos hace comprender que la manera metafórica de usar temas teológicos análogos a la economía política tiene relación directa con el inconsciente religioso. En el caso de Marx, el inconsciente religioso se construye alrededor de la mítica del protestantismo de influencia pietista que se instaló en la ciudad de Trèveris, lugar donde nació y se constituyó el núcleo ontológico de Marx. En el caso de Dussel, en la religiosidad popular amerindia de tradición incaica, el catolicismo popular de La Paz en Mendoza y la militancia de acción católica de la pastoral latinoamericana. En el capítulo 1, voy a mencionar solamente unos capítulos, no voy a mencionar todo. En el capítulo 1 se percibe la confianza y firmeza que le ha dado el estudio de la obra completa de Marx. Por ello sostiene con plena conciencia que desde 1844, y cito, el ateísmo no es más necesario. El socialismo es la superación práctica de tal ateísmo. Esta es la posición definitiva de Marx sobre la cuestión y por ello nunca aceptará en el futuro un ateísmo militante, por lo que lo atacará Bakunin en su momento. Fin de la cita. Demuestra que el mundo cultural de Marx gira en torno al pietismo y que de semejante construcción mítica y ontológica surge la crítica a la cristiandad y a la religión en general y por lo tanto aplicable como teoría crítica a toda religión. La crítica que se fundamenta en posiciones populares del pietismo es en específico contra la resignación del luteranismo hegemónico que prevalece en el universo cultural donde crece y se desarrolla el joven Karl Marx. En la nota contra el pietismo de la cristiandad hegeliana se presenta expresamente en el capítulo 4 del tomo 1. Este capítulo se añadió en la segunda edición de 1873. Allí la investigación cristológica se da cuando los trabajadores de la producción comunitaria pierden el manejo de los bienes producidos por el trabajo comunitario y se transforman en asalariados aislados en la producción capitalista. Cualitativamente se convierten en una determinación más del sistema, constituidos como mercancías o medios de producción. Por estas razones, las relaciones sociales de las mercancías mediadas por el dinero se ponen por encima de las personas y la comunidad. Fetichizado el sistema, la comunidad y el pobre, como trabajo vivo, quedan invisibilizados. Para Marx, el trabajador es el sacrificio que se ofrece a un dios falso, el capital. Esta figura del fetiche tiene su fundamento en la estructura simbólica crítica de la tradición judeocristiana. Se concluye que el Marx definitivo, el de la quinta redacción del Capital, considera al ateísmo como un error político. Luego, no es parte esencial del socialismo según se definió en el marxismo dogmático. Cito a Dussel. Para Marx, el ateísmo era una cuestión teológica y no debía introducirse como factor de contradicción en la clase obrera. Hay entonces gran distancia de esta posición política de Marx con la posición dogmática que el mismo Marx rechaza hasta por su nombre, el ateísmo como dogma, del marxismo posterior, que deformó la clara decisión de la Primera Internacional al respecto. Fin de la cita. Nos llama la atención que en la nota 71 del capítulo 3 se subraya la importancia de las categorías carne y sangre, ya que éstas indican explícitamente la tradición semita de Marx. Cito: carne y sangre son categorías antropológicas hebreas, bíblicas, en lugar de cuerpo y alma para los griegos. La importancia de las categorías carne y sangre, concepción unitaria del ser humano como persona, dentro de cuya tradición semito-cristiana explícita se inscribe ciertamente Marx contra la antropología griega y moderna cartesiana. Es una cuestión esencial la unidad de la carnalidad de la persona en la interpretación filosófica y económica de Marx,
la dignidad de la carnalidad, corporalidad, está a la base de todo el pensamiento de Marx, como del pensamiento crítico de los profetas de Israel y del fundador del cristianismo. Fin de la cita. En el capítulo 4 se afirma que la crítica económica de Marx utiliza la misma estrategia argumentativa que la crítica teológica. Es decir, se comprende el fetichismo ideológico de la economía política burguesa siguiendo la táctica que se emplea para criticar la religión fetichista. Es por ello que desde la hipótesis de Dussel es posible desarrollar una reflexión teológica explícita en Marx. Descubre que Marx, cito, que Marx efectúa la construcción positiva de una teología negativa. Es una crítica teológica religiosa, opuesta contrafácticamente a la vida cotidiana fetichizada. Fin de la cita. Este planteamiento teórico nunca fue formulado en la tradición marxista, y menos aún en la antimarxista. Por ello se concluye que, y cito, Marx fue objetivamente, fragmentaria, implícitamente un teólogo. Es decir, no fue formalmente un teólogo ni por su conciencia ni actividad, pero abrió un nuevo lugar teológico, recorrió coherentemente solo con metáforas, sin por ello afirmar que fuera un creyente. Siguiendo la argumentación que se muestra en todo el discurso de la crítica económica, se haya atravesado un discurso teológico. Dicho discurso tiene un orden de segundo rango superpuesto al primero, denota otro mundo de comprensión, es entonces un mensaje de doble sentido. Todo lo anterior abre un horizonte con sentido nuevo en los estudios de Marx y de la teología. Para Dussel, Marx pertenece a la antigua tradición de los profetas de Israel, del cristianismo primitivo y los padres de la Iglesia, siguiendo con los teólogos medievales y los primeros reformadores de la Iglesia, decantando en la tradición de Lutero. Nos intenta demostrar documentadamente que la teología metafórica de Marx, al igual que la teología hebrea, es negativa, ya que se ocupa más de negar lo que no es Dios que de afirmar lo que es. Por ello, la teología implícita en la lógica del discurso de la crítica de la economía política de Marx es explícitamente antifetichista. En el capítulo 5, ya que nos acabamos, en el capítulo 5 demuestra la relación entre economía y celebración ritual. De la estructura teórica de Marx se sugiere una estructura simbólica a través de la relación material, persona, naturaleza. La naturaleza virgen, entre comillas, por ejemplo, la tierra sin haber sido trabajada, es cosmos, pero todavía no materia. Es materia solo en relación con el humano, que es el que la constituye epistemológicamente como materia de trabajo. De ahí que nuestra Pachamama, de tradición amerindia, de ser materia sacra culturalizada, míticamente deviene materia de trabajo para la vida. El inconsciente religioso de Dussel tiene una estructura conformada en parte por la tradición judeocristiana, pero inevitablemente también opera en él elementos de la tradición amerindia que su superyo no va a poder ocultar totalmente, ya que él es cultural y míticamente un hijo de la Pachamama. En Marx y Dussel, lo sagrado deja de ser una especulación metafísica expresada en una narración mítica y se encarna en la corporalidad de lo real, de la realidad. Este materialismo antropológico es un descubrimiento utilizado en la teología de la liberación y abre una brecha material al pobre de la filosofía de la liberación, ya no solo como categoría mística, sino como categoría económica. En el capítulo 7 y 8 va a sustentar el discurso desde la larga experiencia de organización de comunidades de base en América Latina, que se comenzaron a desarrollar en la década de los 60, inspiradas por la Revolución Cubana, el materialismo antropológico y ético de Marx, de la teología de la liberación y la educación popular de Paulo Freire. En la interpretación de Marx que realiza Dussel, la comunidad ideal de productores en el tiempo de trabajo cero es el comunismo o reino de la libertad. Cito: opino que esto es el comunismo para Marx, no es una etapa de la historia, sino una comunidad ideal. Gracias. Y llegó el momento que todas y todos estábamos esperando.
doctor Enrique Dussel no necesita presentación. Por eso todas y todos estamos aquí. Y sin embargo, sé que la mayor parte de este auditorio conoce al filósofo universitario que ha trabajado por varias décadas en México. Quizá algunos más sepan el apasionado trabajo de matiz histórico que Dussel ha hecho desde su época en Ceilán. Pero yo quiero de todas maneras presentar a ustedes al teólogo Enrique Dussel, que es un matiz que precisamente en esta casa, en este espacio, quisiera reivindicar. Y a ese teólogo ecumenista también, en el sentido de proceder de una generación tan importante en América Latina, de gente de muchas tradiciones cristianas que fueron parte de la compañía que el doctor Enrique Dussel tuvo en esa construcción de su pensamiento teológico y la teología como oportunidad epistemológica. Personas como Mauricio López, Rubén Alves, Richard Scholl, Jorge Pixley, Julio de Santana, que acompañaron todo ese proceso de construcción de la teología desde el movimiento ecuménico. Enrique Dussel, el teólogo, es un teólogo encarnacional, más allá de la figura de Jesús y la doctrina de la encarnación. Me refiero al Enrique Dussel que se encarna en la realidad de Jerusalén haciéndose carpintero y aprendiendo el hebreo en la carpintería. Me refiero encarnacionalmente al Enrique Dussel leyendo a Marx en alemán. Quiero decir como pocos, pero quizá como el único que ha leído con tanta profundidad a Marx en alemán. Y no requiere más presentación. Enrique, muchas gracias por estar acá, en esta que es tu casa. Exacto. Muchas gracias por esta breve presentación. Siempre primero pregunto, ¿el compañero del fondo o hermano escucha bien lo que digo? No. ¿Sí? Ah, entonces voy a hablar así. Me siento, sí, realmente quería empezar en casa, porque yo llegué a México en el 75 y enseñé aquí la comunidad teológica. Además, hemos tenido grandes reuniones aquí en la comunidad, justamente con Pixley, con Asma, con Richard Scholl, con muchos otros compañeros teólogos. Debo decir que la teología de la liberación de latinoamericana no es ecuménica, es post-ecuménica. ¿Por qué? Porque no nos divide nada, porque las divisiones de nuestras iglesias proceden del siglo XVI y no tiene nada que ver con nosotros, es un problema europeo, no latinoamericano. Nosotros no dividimos el cristianismo, fue Europa. De tal manera que un Miguel Bonino piensa exactamente como yo pienso y no hay diferencias, ninguna, porque somos de una misma raíz. Esta casa entonces hemos tenido muchísimas experiencias y me siento muy contento de estar. Pero además, porque sí, yo soy universitariamente y por formación un filósofo, empecé a los 18 años, ya perdí la cantidad de años en que ejerzo la filosofía y tengo títulos en filosofía, pero entre mis quijotadas, estando en Europa, dije también voy a hacer
licenciatura en teología completa y la hice en Francia y Alemania, en una etapa muy creativa de la teología, en París y en Mainz. Mire, tuve hasta Ratzinger de profesor, allá en el año 1962, el que después fue papa y no dejó de ser profesor, por eso fue un papita medio burocrático que no andaba. El actual es más pastor, como dice, con olor a ovejas, y es más interesante, ¿no? Pero eso es secundario. Tú dijiste bien que entre mis cosas, después de un doctorado en filosofía y por mi vocación, me fui a Israel 2 años y fui carpintero, pero en Nazaret. Eso no lo agregó, dijo el Jerusalén o algo así. Elegí ser carpintero en Nazaret. Y revisando la historia de la iglesia en 20 siglos, no encuentro a nadie que haya tenido esa quijotada, pues sí, como Quijote, ¿no? Una cosa. No conozco a alguno que se haya querido ser carpintero en Nazaret. ¿Y por qué Nazaret? Porque era el lugar donde el que fundó el cristianismo vivió la mayor cantidad de su vida en la vida cotidiana. Y había una sinagoga. Y en Nazaret fue que una vez se levantó, como todos, tomó un rollo, porque era un rollo, no un libro como nosotros, desenroscó el rollo de la Escrituras Santas, Isaías 61:1, y leyó el texto. Y fue el manifiesto de Jesús de Nazaret. Manifiesto. Dice, el Espíritu del Señor, Ruach Adonai Alai. Se lo estoy diciendo en hebreo, como Jesús lo dijo. El Espíritu del Señor me ha consagrado, pero consagrado en hebreo se dice Mesías, es decir, me ha constituido como el Mesías. El Mesías es el consagrado con aceite, y el aceite en hebreo se dice Meshach. Entonces aceitarle la cabeza es consagrarlo, y eso es el Mesías. Me ha consagrado para evangelizar a los pobres. Yo fui a Israel para ver si entendía qué significa el pobre. 1959, creo que casi nadie aquí había nacido. Algunos habían nacido en el 59, a la compañera es la única. Yo soy un poquito más viejo todavía. Bueno, he sido consagrado para dar una buena nueva a los pobres, para proclamar un año del sabático, donde los esclavos son liberados. Jesús, terminando este texto, Lucas 4:18, hay que citarlo, dejó el libro y dijo, esto cumple ahora. Y es en alemán, jetzt se dice, ahora. Y es la esencia del pensamiento de un pensador de moda en todas las universidades. Se llama Walter Benjamin, un judío. El tiempo ahora mesiánico. Entonces, él dijo, esto se empieza ahora. ¿Y qué le llevó eso? A la cruz. Cuidado, acá hay una cruz. ¿Qué significa la cruz? Es la silla eléctrica del Imperio Romano. Espartaco, un esclavo, se levantó contra el imperio. Era un gladiador que fue comprado en el fondo de la mina
entre morir en la mina y morir como gladiador, mejor como gladiador, al menos tengo la luz del sol. Levantó a los esclavos contra el imperio y venció las legiones y lo tomaron a Espartaco. Y entonces de Roma a Capua, que es donde se levantó, son unos 200 kilómetros, crucificaron 3.200 esclavos. Los metieron en la silla eléctrica por haberse levantado contra el imperio. Ustedes se cuenta cuando yo escucho hablar a los curas y a los pastores, cómo me ponen a un Cristo sublime, dulce, simpaticón, estúpido. Murió en la cruz, significa fue crucificado, es decir, en la silla eléctrica. Habría que asustarse de mirar la cruz y decir, ¿seré yo capaz de dar eso? Y si no, seré capaz de ser cristiano. Entonces, dése cuenta cómo veo las cosas yo. Me fui a Nazaret para ver qué era el pobre. No les voy a contar toda la historia, léanlas. Se está por publicar mi obra completa y van a ser como 46 tomos. Entonces puede pasarse años de tiempo, pero lo voy a sintetizar porque hoy tenemos que presentar un libro chiquito y uno de tantos. Marx, para los cristianos, todos, tanto los anglicanos como los presbiteranos, como los metodistas, como los católicos y como todos, es el diablo mismo. Marx es un ateo, es un materialista, está en contra de la religión porque dijo la religión es el opio del pueblo. Y los marxistas decían, para ser revolucionario hay que empezar por ser ateo. Y entonces se lo decían a los indígenas, y los indígenas los miraban con caras raras y decían, ¿de dónde vendrán estos? Si nosotros tenemos nuestros dioses y no nos lo van a quitar. Por eso que el marxismo nunca entró en el pueblo. El pueblo no se hizo marxista nunca ni en México. El marxismo ortodoxo invirtió Marx. No lo leyó. Entonces, ¿cómo es que un personaje como yo se puso a leer a Marx? Porque llegando a México me dijeron, tú hablas del pobre, pero es una cosa mística. El problema es la lucha de clases. Y todos eran marxistas althuserianos. Claro, ustedes no saben quién es. Luis Althusser es un comentador secundario que traiciona a Marx. Es un superficial que yo conocí en París, al cual Marta Haneke escribió un famoso libro en 50 ediciones, que siglo XXI, pero cada vez que encuentro a Marta Haneke me dice, no, yo no soy filósofo, como diciendo, no me vas a criticar, porque la podría criticar. ¿Cómo yo me aproximé a Marx? Elder Cámara, un hombre extraordinario del Brasil, dijo, habría que hacer por Marx lo que Tomás de Aquino hizo con Aristóteles. Lo agarró Aristóteles, que era un filósofo pagano, no cristiano. Por lo tanto, creía que el universo era eterno, no había creación. Hablaba prácticamente del cuerpo y el alma y no de la resurrección. Era un filósofo pagano. Y Tomás de Aquino se lo puso a leer, le hizo un comentario línea por línea y al fin se lo tragó. Puede decir, hizo teología con Aristóteles, que era un anticristiano. Yo dije, voy a hacer lo mismo, porque él del Cámara dijo, habría que hacer por Marx lo que hizo Tomás de Aquino con Aristóteles. Tomar a Marx y leerlo muy seriamente y decir cuándo yo, cristiano, me aparto de Marx. Esto no lo digo en la UNAM, porque no cabe, pero lo estoy diciendo aquí, por eso estoy más cómodo que en ningún lado. Que les estoy contando a ustedes las cartas que nunca muestro, pero hoy se las muestro. Lo leí seriamente para ver en el momento en que yo dijera, este Marx ya no puedo aceptarlo porque es anticristiano. Lo empecé a leer. Bueno, no se imaginan.
empecé a leer de tal manera Marx, como había estudiado la Biblia, porque yo soy licenciado en teología y además tengo un doctorado honoris causa de una universidad europea, Friburgo, en teología también. Y he tenido grandes profesores en exégesis. Los profetas se leen línea por línea. Me acuerdo mi examen en hebreo. Yo llegué a París y le dije al profesor Cassel, que es un gran profesor de exégesis, Anil David Ibrit, y yo quiero hoy hacer el examen de hebreo, 1, 2, 3, y se lo dije en hebreo y empecé a hablar en hebreo, porque venía de Israel. Y entonces discutimos, me dio un texto, lo leí en hebreo y me aprobó los 3 cursos de hebreo y ya no tuve que ir a ver la gramática y todo, sabía hebreo, ¿no? Entonces, yo he estudiado los profetas línea por línea. Y así leí Marx, línea por línea, con una lupa, si ustedes quieren. Y en alemán, por supuesto, a un autor se lo lee en su lengua, o mejor no lo lea, porque las traducciones son las que se le ocurre al traidor, que se llama traductore, que significa el traductor es un traidor del texto. Entonces hay que leerlo en original. Lo empecé a leer y descubrí, por ejemplo, que Marx había escrito en la gran obra de él que se llama El Capital 4 veces. 4 veces. Y entonces la primera redacción del Capital, interesantísima, había como 40 alumnos en la UNAM. 10 años usé en leer a Marx. 10 años. 18 semestres. Y entonces empezamos a leer a Marx y lo íbamos leyendo, yo en alemán, los otros en castellano, lo discutíamos, y entonces escribí un primer tomo, la primera redacción del Capital, que se llama Los Grundrisse, un comentario, como los padres de la iglesia hacían comentarios de la Biblia. Pero después descubrimos que había una segunda redacción. Marx escribió otra vez el Capital entero, y entonces tomó uno, entonces segunda redacción, y escribió otro tomo, y después tercera redacción, cuarta redacción, segunda edición de la cuarta. Pero Marx había trabajado durante 10 años 4 redacciones, y entonces yo de pronto había escrito 4 tomos. Nadie lo había hecho, ni los rusos, ni los alemanes, ni los grandes marxistas, ni Engels, por supuesto, ni Korsch, ni Lukács, ni Althusser, ni Sánchez Vázquez, ni nadie había escrito eso. Entonces de pronto yo conocí a Marx en serio. Y lo que pasa es que me lo leí entero y no encontré ninguna contradicción con el pensamiento cristiano. ¿Qué tal? Entonces todo lo que me habían contado era mentira. Ateísmo. Marx es ateo. Eso no lo han leído. En el 44 él dice, miren lo que dice: el ateísmo no tiene más sentido cuando ha sido afirmado la negación del ser humano. Si el faraón es Dios y hay esclavos en Egipto y el faraón quiere tener esclavos, ¿cómo se va a liberar el esclavo si el faraón es Dios? Quiere decir que Dios quiere que yo sea esclavo. Entonces, para liberar al esclavo del faraón, yo tengo que decir: el faraón no es Dios. Tengo que ser ateo del faraón. ¿Me entienden? Los cristianos fueron acusados en los circos por ser ateos de todos los dioses romanos. ¿Sabían ustedes? No creían que Marte era Dios, ni que la tierra era Dios, ni que el emperador fuera Dios. Todos los dioses romanos, para los cristianos, no eran Dios. La acusación era ser ateo de los dioses romanos, porque el Dios de los cristianos era otro que todos los dioses romanos. ¿Se entiende, señora? Porque por ahí se parece que está distraída. Y yo tengo que ver la cara. Algunos bostezaban, pero ya lo detecté, ¿no? Espero. Ser ateo de un Dios que
esclavo como esclavo es santificar la esclavitud. Si Dios dice hay que tener esclavos, y yo soy esclavo, ¿cómo me voy a liberar de esclavitud si Dios lo quiere? Como dice la gente, Dios lo quiere. ¿Lo quiere Dios que seas pobre? No, lo que pasa es que te han hecho creer que tienes que creer en Dios para aguantar la pobreza. Dios no quiere que seas pobre. Y si crees en un Dios que te justifica la pobreza, es un Dios falso, es un fetiche. Fetiche viene del portugués, fetizo, hecho. Y hay un salmo que dice: de sus manos hicieron los dioses, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, y luego adoran el fruto de sus manos. Eso más lo usa en todos los libros. El tema del fetichismo es un tema de la idolatría, es un tema del pensamiento hebreo y cristiano. Jesús le dieron una moneda, era más inteligente que lo que nosotros creemos, y era además un gran teólogo. Era un gran teólogo, Jesús. Le dio una moneda, él lo agarró y dijo: ¿quién está en esta moneda? Era la cara del emperador. Y entonces dijo: si tú crees en el emperador, paga el tributo. Pero si tú no crees en el emperador, afirma el Dios de Israel. Era una respuesta que no respondía a la pregunta, pero lo dejó desconcertado. Porque en cierta manera no dijo que había que levantarse como los celotes revolucionarios contra el imperio, pero dijo: el emperador no es Dios y vuestro Dios no es el dinero. Entonces, miren, yo encontré al leer los grupos un texto más tremendo. Estaba yo en la Sorbona. ¿Saben lo que es la Sorbona? La escuela de filosofía y ciencia humana más grande de Francia, fundada en el siglo XII. Yo soy doctor de la Sorbona, de paso. Y entonces había una reunión los sábados de marxistas, como 200 profesores, no así estudiantes, profesores. Un seminario sobre el marxismo de alto nivel, con la crema innata del pensamiento francés marxista. Me invitaron y yo entonces en el pizarrón, ¿me pueden poner aquí el pizarrón? Ahí están abajo. Leí un texto de Marx que se los voy a leer a ustedes para darse cuenta de que a más no lo conocen los marxistas y menos los cristianos, y sin embargo lo hemos condenado. Y debo decirles, Marx vendrá un padre de la iglesia, una gran referencia para los cristianos. ¿Por qué? Porque dice el contenido del manifiesto de Jesús: he venido a ser consagrado para dar una nueva a los pobres. ¿Quiénes son los pobres en la sociedad hoy del mundo? Miles de millones de pobres. El único autor científico que haya dicho que es el pobre hoy es Marx. Y entonces le está dando sentido a la definición de Jesús. Si yo no sé qué es el pobre, hago de el fundador del cristianismo un personaje espiritual melifluo que no tiene nada que ver con la vida cristiana y la vida cotidiana, y está metido en el fondo de nuestra época. Pero sus teólogos, sus curas, sus pastores, sus papas hablan de metáforas, pero nunca las dicen bien claras, más las explica. Miren, Marx tiene este texto en los Grundrisse, y yo lo puse en el pizarrón ante 200 marxistas en Francia de altísimo nivel, los profesores universitarios marxistas, no así el pueblo. Y le
le dije, ¿de dónde lo sacó Marx? Y eran 200. Silencio absoluto. No sabían de dónde Marx había sacado este texto, que se los voy a explicar para que ustedes vean de pronto qué es lo que he hecho. Dice Marx, el dinero, mire el dinero, de su figura de esclavo, en que se manifiesta como simple medio de circulación, se vuelve de improviso el soberano y la forma de Dios en el mundo de las mercancías. No se entiende nada. Usted no entiende nada. Pero aquellos profesores sí entendían porque es un texto de Marx. Pero mi pregunta no era, ¿entienden ustedes el texto? Sino, ¿en dónde Marx se inspira para escribir este texto? Miren cómo es. Dice, el dinero, y el economista va a tener el placer de entender el texto, lo demás que no somos economistas menos. El dinero de su forma de esclavo. Forma de esclavo. En alemán se dice Knechtgestalt. En la circulación, ¿no? Es decir, la circulación significa yo compro y vendo con el dinero, pues lo que compro todos los días en el almacén, en la panadería, deviene en el capital la forma de Dios en el capital. Y le pregunté a todos los marxistas presentes, los mejores del mundo, ¿en quién se está inspirando Marx? Nadie entiende. ¿En quién se puede estar inspirando? Le digo, miren, Marx se está inspirando en un texto, Filipenses 7:28, de Pablo de Tarso, San Pablo. Oh, Marx se está inspirando en San Pablo. Miren lo que dijo San Pablo. Cristo, el Mesías, Cristo, de su forma de Dios, Gottesgestalt, se alienó a sí mismo. En griego, ekenosen, en alemán, entoisensicht, en la traducción de Lutero, y se transformó en un esclavo, forma de esclavo. Cristo era Dios, se vació y se hizo un esclavo y murió en la cruz. Lo hemos leído en San Pablo. Y en cambio Marx dice, el dinero de su forma de esclavo en el cambio cotidiano, en el capital, tiene Gottesgestalt, y usa la misma palabra de San Pablo traducido por Lutero en alemán. Puede decir que para Marx el dinero es el anticristo. ¿Qué tal? Cristo era Dios y se hizo esclavo. El dinero es esclavo y se hace Dios. El capital, algún profesor te dijo eso en economía, no lo ha dicho ningún profesor en la historia, ni en Europa, ni en Rusia, ni en ningún lado. Un servidor, el primero que lo dice, puede decir, mire lo que es entender algo. Para Marx, el capital es la bestia del Apocalipsis. Y tanto que en el capítulo 2 cita el Apocalipsis o el libro de la Revelación, pero como una manera cabalística. Capítulo 17, versículo 13, capítulo 13, versículo 17 del Apocalipsis. Si quieren, anótenlo y véanlo en la Biblia de la abuela esta noche.
dice la bestia, no el dragón, el demonio, sino el príncipe de este mundo, se le dio la capacidad de comprar y vender y le puso en su frente el número de su número. Eso lo hace el capital con el obrero cada día que entra en una fábrica. Y este texto está en los Brutis, está en el Capital, el gran libro del Capital, capítulo 2. Pues sí, más tenía un conocimiento de la Biblia que casi no hay ningún capítulo, no digo de los libros, pero de los capítulos de los libros de la Biblia, que no se haya referido con una metáfora. Claro, es una metáfora decir el dinero es Dios, pero es una metáfora con sentido. ¿Se dan cuenta la manera? Ahora, ¿cómo se nos ocurrió a nosotros descubrir eso? En América Latina, este libro está siendo traducido, ya está, y va a aparecer en inglés en Duke University Press, y ya me entregaron la traducción italiana y va a salir en Roma. Esto nunca lo pensó Marcita. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo es que nosotros lo hemos comprendido? ¿Y por qué Marx fue declarado primero ateo? Entonces, vuelvo a repetir la idea. Marx dice en el 44, cuando tenía 26 años, el ateísmo no tiene más función cuando el ser humano ha negado su negación. Yo soy esclavo y el faraón es Dios. Y como es Dios y yo soy esclavo, y cuando yo me quiero rebelar, me castiga, o como Espartaco, lo crucifican, yo no me puedo liberar si el que se dice Dios, yo digo no es Dios, porque si Dios quiere que yo sea esclavo, ¿cómo me voy a liberar? Yo tengo que destituir al faraón de su divinidad, o al emperador romano, o a la ley. La ley, porque la ley es la que me dice que yo soy esclavo. Y si yo cumplo el esclavo, la ley, yo soy esclavo. Pero para no ser esclavo, tengo que ser ilegal. Hidalgo, nuestro Hidalgo, para liberarse de España, no tenía que creer en las leyes de España. Porque las leyes de España, Nueva España, era una colonia. Quiere decir que Hidalgo necesariamente era ilegal. Era una ilegal. Ilegal. Y Jesús también fue ilegal, porque no vino a cumplir la ley, cuidado, antigua, sino la nueva ley. Entonces, miren qué notable. El Mesías no cumple la ley antigua, que dice al esclavo que es esclavo. Entonces es ateo del Dios que justifica al esclavo como esclavo. Y dice más, el ateísmo, una vez que el esclavo se ha liberado, ya no tiene función. Nunca pensó que había que ser ateo para ser revolucionario. Más, en 1864, tiene unos textos que yo los cito acá. El tonto este, Bakunin, dice más, porque Bakunin era un anarquista. Me quiere meter a la Internacional que dirigía, una asociación de ateos socialistas. ¿Ah? Dice, yo no le permito que entre una asociación de ateos porque es un tema teológico que puede dividir a los obreros. No admitió en la Internacional el ateísmo. ¿De dónde salió que para ser marxista había que ser ateo? De un dogmatismo que cuando se hizo la Revolución Rusa, la Iglesia
Estaba en contra de la revolución, como casi siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia y las iglesias, el catolicismo con los reyes de España, pero el anglicanismo con los reyes de Inglaterra y el luteranismo con el Kaiser alemán y todo. Así que aquí y el católico, y el anglicano y el presbiterano, y ninguno se salva. Todos consagramos a nuestros reyes. Hoy todavía la reina de Inglaterra es coronada en la gran catedral de Westminster por el anglicanismo, y el rey de Dinamarca es consagrado por la iglesia luterana de Dinamarca. Así que aquí el que no tenga pecado que arroje la primera piedra. Son todas cristiandades que apoyan al faraón. Y liberarse de apoyar al faraón es peligroso, porque no va a hacer que lo crucifiquen. Hoy todavía. ¿Por qué? No tengo tiempo, pero el nombre del demonio hoy es el capital. Y es muy fácil de demostrar. El obrero trabaja, pero no se le paga lo que hace. Se guarda un resto que se llama plusvalor, y ese plusvalor se acumula como ganancia. Y da la casualidad que el que trabaja es pobre y el rico muchas veces ni trabaja. Y sin embargo es millonario por miles de millones. El señor Slim no creo que trabaje tanto para merecer tantos 30, 40 mil millones de dólares. ¿Ha trabajado tanto para tener? Sí. Tendríamos que trabajar 4 o 5 millones de personas toda la vida para amasar mucho menos que Slim, ¿no? ¿Dónde lo sacó? Acumulación de lo no pagado al obrero. Y más se llama eso acumulación de sangre. Pero la sangre, para el pensamiento bíblico, es la vida. Por eso que en la Eucaristía se separa la carne, el pan es un símbolo, y la vida, el vino, como metáfora de la vida. No es cuerpo, alma, es pan, sangre. Y los cristianos no piensan que hay inmortalidad del alma, porque no piensan que hay alma, sino que los cristianos creemos en la muerte y en la resurrección. Casi todos los cristianos son herejes. Creen que el alma es inmortal y lo que muere es el cuerpo, y en la resurrección, mi almita lo que hace es recuperar el cuerpo. Eso es una herejía apolinarista del segundo siglo. Se muere y resucita todo unitario. No hay alma, cuerpo. Un padre de la iglesia, ya apologista del siglo II, dice: los griegos creen que el alma es inmortal y nosotros los cristianos creemos que el alma muere. Y era un cristiano, pero se equivocó. Tendría que haber dicho: y nosotros los cristianos creemos que no hay alma, porque somos carnalidad, y la carnalidad en hebreo y en el Nuevo Testamento es la carne, y la carne es unitaria, todo mi ser. Y entonces, mire, es una antropología distinta el cristianismo que los griegos. Casi todos los cristianos son medio griegos y poco cristianos. Todavía hoy, no todavía, más que antes. Marx era de familia judía, 400 años del rabino judío. Entonces él tenía una visión semita de la existencia. Miren qué casualidad, como yo estuve en Israel, pues mi primer libro se llama El humanismo semita. Pero no es Israel, son los babilónicos, son los amorreos, son los fenicios, son los hebreos, son los cristianos y los mahometanos. El islam es semita. Y estudié la antropología, la política, la ética semita. Y cuando me enfrenté a Marx,
me di cuenta que Marx usaba todas metáforas semitas. El plusvalor para Marx es acumulación de riqueza robada al obrero y es sangre. Y la circulación del valor, que es objetivación de vida para Marx, es Blutcirkulación, significa circulación de sangre. ¿De quiénes? De las víctimas que se ofrecen a Dios, capital. El capital funciona como Dios. Miren, y esto lo descubrió Bartolomé Las Casas en América Latina en 1514. Bartolomé Las Casas era un cura que llegó aquí a América en 1502. Miren, 8 años después de Cristóbal Colón. Y estaba en la isla de Cuba y el gobernador le dijo que andaron a hacer una misa, una celebración litúrgica. Y Bartolomé de Las Casas le tocó ese día un texto bíblico en hebreo, en las grutas de Qumran, porque no se conocía, se ha conocido hace poco justamente en Israel. El texto hebreo del Eclesiastes, que significa vencida en hebreo, dice así: ofrecer a Dios un bien robado a los pobres es matar al hijo en presencia de su padre. Si yo le robo a alguien algo y luego ese pan le digo, Dios mío, te ofrezco este pan, se lo robé al pobre, es como matar al hijo en presencia de su padre. El hijo es al que yo le robé y el padre es Dios. Pero lo que pasa que no es Dios, es un fetiche. Miren, Bartolomé Las Casas descubrió ese hecho fantástico en Cuba en 1514. Estaba el altar, estaba Bartolomé Las Casas y le ofrece a Dios el pan. Y Dios, te ofrezco, Dios, el pan fruto del trabajo y de la tierra, la misa, la celebración litúrgica. Pero ese pan se lo había robado los indios que lo tenían encomendado y sin salario producían para el conquistador Bartolomé de Las Casas, que era el cura en Cuba. Quiere decir que le habían robado al pobre el pan que le ofrecía a Dios. El pan robado al pobre es matar al hijo en presencia del padre, dice el texto. Eclesiástico Vencida 34, 18. Es un libro que en las Biblias católicas no está, pero miren qué interesante. 1514. En la Biblia de Bartolomé estaba ese libro, porque estamos 3 años antes de las 95 tesis de Lutero en Wittenberg. Bartolomé Las Casas es más viejo que Lutero. Y entonces descubrió que el pan que producían los indios en el campo y no les pagaba salario y se lo ofrecía a Dios, era la sangre del pobre. Y la sangre del pobre es la vida. Y entonces yo, al ofrecer a Dios el pan que le robaba al pobre, mataba al hijo en presencia de su padre. Ese no era un padre, era un fetiche, era un ídolo. Oh, ¿qué le parece? Ídolo. Un fetiche. Usted mira, ¿cómo? Que hay tantos sacrificios humanos. Claro que hay sacrificios humanos. Hay millones de gente que muere en la pobreza. A Dios capital hoy. Y por eso a mí me da tristeza a veces cuando escucho hablar en los templos de todos los tipos, incluyendo también en las mezquitas musulmanes y en los templos de la China. Di una clase en Marruecos a gente del Islam, y como conozco el pensamiento semita y el Islam es semita como los cristianos y los judíos, yo puedo entonces hablarle a un Islam y decirle: la gente que acumula dólares en Arabia Saudita del petróleo y que sin embargo hay pobres, mata a esos pobres por guardar su dinero.
Y hoy hay sacrificios humanos al Dios capital. Y eso no me lo ha mostrado ningún autor, ni ningún teólogo. Me lo ha mostrado Marx. Entonces, de pronto, la teología hoy está en la vida cotidiana. Y entonces uno empieza a entender cómo el demonio no es un ángel así invisible, sino que la bestia es Wall Street. Y no es una metáfora ya, ahora es la realidad. En Wall Street se juega con la vida de millones de hombres. Hacen guerra para apropiarse del petróleo. Miren cómo han desarmado Irak, Afganistán, Libia, ahora Siria destruida. ¿Por qué? Para apropiarse del petróleo. Millones de personas mueren. ¿A quién? Al Dios capital. Es teología. Pero los teólogos están en el mundo melífluo de la espiritualidad esponjosa y no se dan cuenta de lo que están hablando. Jesús sí, y por eso que llegó al templo y cuando escuchó el ruido de las monedas de la gente que venía a ofrecer sacrificios, que si eran más grandes y los pecados eran más grandes, y como venían de distintas partes del imperio helenístico, tenían que hacer cambios de moneda para comprar una paloma o comprar un toro para el sacrificio. Había ruido de monedas en el templo de Jerusalén. Y Jesús dijo: habéis transformado mi casa, que es una casa de oración, en una guarida de ladrones. Ay, 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 cuántos templos podrían ser criticados. Pero donde realmente es la guarida de ladronas es en los bancos, en Wall Street, en esos millonarios que acumulan capital ante la pobreza de la gente que muere. ¿Se dan cuenta? Entonces Marx me hace realista, me permite perfectamente entender lo que Jesús decía en serio, no así quedándome en el aire melifluamente. Tienen que empezar a tomar las cosas más en serio, y cuidado, si las toman más en serio es peligroso. A mí me pusieron una bomba en mi casa, una bomba, y cuando a veces agarro la obra de Hegel está rota y le digo a mis alumnos: bueno, ese estaba enfrente de donde tiraron la bomba, pues ese está roto. Me echaron de la universidad, me echaron de mi patria y llegué a México en el exilio. Entonces yo hablo con la autoridad del que ya se ha jugado, y ustedes también tienen que hacerlo. Pero ser cristiano es difícil, como decía Kierkegaard, es difícil. Y Kierkegaard, que era un pastor protestante, se agarró contra el rey, contra el más rico de Dinamarca, le hizo unas críticas a la economía y a los teólogos también hegelianos, y inventa el concepto de cristiandad. Para Kierkegaard, teólogo luterano, la cristiandad es una inversión del cristianismo. El cristianismo primitivo, los 3 primeros siglos, era crítico del imperio, era peligroso, él fue perseguido, pero después se extendió tanto entre el texto hermoso que leíste, entre los pobres, entre los esclavos, entre los miserables, que Constantino, que era uno de los 4 emperadores, se apoyó en los cristianos para tomar el poder y dio primero libertad a los cristianos, pero los cristianos después fueron declarados a la religión del imperio con Teodosio. Y entonces miren qué notable, Jesús, muerto en la silla eléctrica por el imperio romano, ahora Jesús justificaba a los que mataban en la silla eléctrica a los no romanos, porque ahora justificaba el imperio, porque el imperio se había hecho cristiano, 4º siglo. Y entonces Kierkegaard dice: ese cristianismo ha sido invertido, ha traicionado su origen. Y Marx
veneraba el cristianismo de los 3 primeros siglos. Y la teología de la liberación latinoamericana se apoya en los 3 primeros siglos. No sé si se han enterado. Es más radical que Lutero. Porque fuimos al origen. Y por eso es que estoy hablando como estoy hablando. Yo todavía tendría que hablar con mi hermano Lutero y decirle, tú no te das cuenta que vas a fundar a la modernidad. Y ahora tenemos que superar la modernidad porque es un problema. Entonces, somos más radicales, por eso somos post-ecuménicos y hemos vuelto al origen. Y en mi caso, origen. Jesús de Nazaret, carpintero, en Nazaret. Y eso es el tema. Bueno, yo estoy hablando ya hace unos 50 minutos, aunque no parezca, y es suficiente para no decir una palabra casi sobre el libro, pero abrirle el horizonte desde donde el libro es leído. Para concluir, Marx ha sido declarado durante más de un siglo, estamos en el segundo siglo de su nacimiento, un hombre maléfico, demoníaco, ateo, materialista, que explica todo de la infraestructura económica. Bueno, todas esas cosas que estoy diciendo no lo pensaba más para nada. Y me tengo que enfrentar a mis colegas marxistas diciéndoles, lean Marx y empiecen de nuevo, porque lo que ustedes pensaron era un dogmatismo falso, que no era Marx. Marx se va a transformar en los años que vienen en algo fundamental para los cristianos. Va a ser un autor de referencia a los cristianos. ¿Por qué? Porque nos descubre justamente el contenido actual del mensaje de Jesús. He venido a dar una buena nueva a los pobres. ¿Cuál? Justamente se leyó el texto. El reino de Dios se puede hacer en la tierra, pero es un reino de justicia. Y entonces hay que luchar para hacer justicia. El que lucha por la justicia construye el reino de Dios. Esa es la consigna pietista también de Württemberg, en el cual Marx había tenido profesores en su colegio secundario y en el bachillerato, porque es notable, los alemanes son muy estudiosos y he leído mucho, entre ellos una tesis sobre quiénes fueron los maestros de la secundaria y el prepa de Marx, y podemos conocer a sus profesores de religión y qué pensaba. Entonces era el pietismo, que decía el reino de Dios se debe cumplir en la tierra también, no solamente después de la muerte. Y entonces él decía hacer justicia es cumplir. Ahora, si Marx fue cristiano, yo no lo sé, lo pretende Porfirio Miranda, no sé. Era crítico y como tal me ayuda a ser cristiano, porque entonces vuelvo a un cristianismo crítico y no un cristianismo que, como más es lo peligroso, tengo que admitir la sociedad como existe. Y entonces, sin darme cuenta, adoro al capitalismo y soy un idólatra. Marx me hace algo muy interesante. Él le llama la teología de la vida cotidiana. Dice, los judíos, ¿a qué Dios adoran? Y cuando dice judíos, él era judío en el origen. También puede decir, y los cristianos, ¿qué Dios adora? Pero no el sábado, o el domingo los cristianos. Voy a aplicarlo a los cristianos. El domingo adoramos a Dios. Y del lunes al sábado, en la vida cotidiana, que no vamos al templo y no hay dioses. Él dice a los judíos, vuestro Dios es el dinero. De lunes a sábado. Y cuando el domingo van a la celebración, es el Dios cristiano. Pero en la semana fue el Dios capital. Entonces, la verdad es que adoran al Dios capital. Vuestro Dios es el dinero.
Y Jesús le llamaba al dinero Mamón. Y entonces hay dos dioses. Mamón, que es el dinero, o el Dios de Israel. Y sin darnos cuenta, adoramos al Dios del dinero. Aún el pobre que quiere ser rico. Entonces, Marcos sirve para reinterpretar profundamente el cristianismo, porque él tuvo una experiencia muy dura y muy inteligente del cristianismo de su época y fue profundamente crítico. De tal manera que en este libro yo digo muchas cosas, pero la primera, el marxismo, no entendió a Marx. Y al decir eso, no se imagina usted lo que estoy diciendo en el mundo universitario. Quiero decir que Korsch, que Kautsky, que Lukács, que Habermas, que los grandes filósofos que por ahí se dijeron marxistas, no entendieron a Marx. Y entonces en América Latina sí lo estamos descubriendo. Y no lo descubrimos como contrarios al cristianismo, al contrario. Lo descubrimos como alguien que nos exige ser cristiano. Y termino con una frase. El emperador alemán, el Kaiser, lo condenó. Y por eso él huyó de Alemania, se fue a Francia, lo echaron, se fue a Bélgica, lo echaron y por último llegó a Inglaterra. Pero escribió, cuando lo echaron de Alemania, un texto sobre la censura. Él era un crítico y había escrito unos artículos contra el Kaiser, el emperador alemán. Y entonces él dice, el emperador pretende ser un emperador cristiano. Y más dice, y lo cito con las páginas en alemán y en castellano y todo, lean San Agustín y los padres de la iglesia. Dice Marx. Si los marxistas hubieran hecho eso, no hubieran dicho la burrada que dicen. Si se hubiesen puesto a leer a San Agustín y los padres de la iglesia. Lean San Agustín y los padres de la iglesia y díganme dónde pueden sacar un Estado cristiano. Ustedes dirán, es lógico, si España es un país cristiano, Inglaterra es un país cristiano. No. Para ser cristiano sería como Abel, que tuviese su reino. Pero todos los reinos de la historia son de Caín, no son de Abel, dice San Agustín. Abel nunca construyó un reino. No puede ser un reino cristiano. ¿Por qué? Y porque el cristianismo es crítico y sería crítico del Estado y de la nación. El cristianismo es una crítica justamente la idolatría del Estado. Entonces, eso se tomó como una crítica a la religión. No, era el cristianismo más auténtico. El origen de toda crítica es la crítica a la religión. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Qué hizo Jesús en toda su vida? No criticó el templo. Dijo, destrúyanlo y en 3 días lo vamos a reconstruir. Jesús hizo la crítica de la religión de Israel siempre. Y hubiera escrito él y puesto la firma, el origen de toda crítica es la crítica de la religión fetichista. La religión es el opio del pueblo. ¿Cuál? La de dominación. Si el faraón es Dios, tu esclavo tiene que ser esclavo hasta tu muerte porque Dios lo quiere. Pero ese Dios hay que negarlo. Entonces, todos los textos de Marx se pueden releer de una manera absolutamente positiva para el cristianismo. Entonces yo lo fui leyendo a Marx y terminé y dije, no solo no es contrario al cristianismo, sino que ni los papas, soy católico, ni los papas tienen una doctrina de la iglesia social tan profunda como Marx. Porque Marx usa la metafísica de la creación de la nada en la esencia de la economía. Mira,
y esto para un economista, mira qué interesante. Marx dice, en el tiempo necesario para la reproducción del valor del dinero se produce, pero en el plus tiempo, el plus trabajo, se crea de la nada el plusvalor. Y usa la palabra Schöpfung aus nichts, creatio ex nihilo. Y yo he estado, ¿mire dónde? En el Instituto Marxista-Leninista de Berlín, 4º piso, en la plaza de Alexanderplatz, donde se edita Marx en alemán. Y les he dicho, ¿han visto que Marx dice que en el tiempo necesario se reproduce el valor del salario, pero en el plus tiempo se crea de la nada el plusvalor? Dice, ¿dónde lo dice? Y agarré un libro que ellos editan, le mostré, y los alemanes me dijeron, nosotros editamos más, pero todavía tenemos que estudiar. Nunca un papa ha usado la teoría metafísica de la creación de la nada en la esencia de la economía. Es lo que hace Marx. Me animo a decir, como católico, Marx expresa más el pensamiento semita cristiano que la doctrina social de la Iglesia Católica de Roma. Es una herejía total. Pero tiene que probar que es una herejía y no puede. Yo, todas mis obras, no he tenido nunca una crítica, porque primero, pues son difíciles. Segundo, porque hay que estudiar. Y entonces es más fácil condenar sin estudiar, pero queda mal. Entonces por eso que ningún católico, ni obispo, ni en Roma me ha condenado nunca. Primero porque me hace más famoso. Entonces ojalá que me condenara, así se venden más mis libros. Pero lo que pasa es que creo conocer la tradición a fondo, porque soy historiador de la iglesia y he leído los textos en hebreo y en latín y en griego y además en alemán. Entonces, que me vengan a decir si esto no es la expresión del pensamiento semita cristiano y Marx es un desconocido que va a ser tomado dentro de poco, digo 2, 3, 4 decenios, como fue tomado Aristóteles en la Edad Media, que era anticristiano y después vino a permitir repensar el cristianismo. Marx nos permite repensar el cristianismo a fondo y pisar la tierra. Entonces, yo no predico porque no soy pastor, ni cura, ni nada, pero si tuviese que predicar, ustedes se dan cuenta que podría hacerlo. Y digo porque he hecho hoy una predicación. Pero sería pisando tierra, porque leía los diarios y diría, hoy en Wall Street pasa esto, y demostrarle cómo esa es la función del demonio. Y entonces la gente ya hacha, el demonio es real y nos está matando. Pero hablan de un espíritu, no sé cómo, que me robe la conciencia con una tentación sexual y creo que eso es el demonio, ¿no? Y además, claro, patriarcalista y todo, ¿no? Alocrática como es Freud y Lacan y todos ellos que siguen siendo patriarcales. Bueno, yo dije ya hace rato que iba a terminar, pero usted ve, no termino